Hola, estimados amigos, buenas tardes. Encantado de poder compartir una nueva temporada de webinars de Puerto Valparaíso, año 2020-21. Este año vamos a vamos a presentar algunos temas que sean de interés común, que sean de agrado y además nos sirvan para nuestra tarea diaria, y específicamente con el tema logístico y portuario. En esta ocasión, hoy día tenemos a nuestro amigo de Córdoba, Universidad de Córdoba, Gonzalo Guiguino. Gonzalo es académico de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Centro de Estudios de Países Hispánicos de Southwest University, doctor en estudios globales de Shanghai University. Gonzalo hoy día nos hablará, ¿no es cierto?, del sistema internacional contemporáneo de China, cuáles son los desafíos y oportunidades para Chile y Latinoamérica. Amigo Gonzalo, bienvenido, el público es todo tuyo, adelante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación, a vos, a la gente de Puerto Valparaíso, es un placer para mí participar de esta serie de webinars. Bien, como lo dijiste en la presentación, yo tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Shanghai University en estudios globales, y bueno, actualmente soy miembro del Centro de Estudios Países Hispánicos de Southwest University en Chongqing, y también, por supuesto, soy docente investigador del área de estudios internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, bien, como bien decías, lo que nos convoca en este webinar es tratar de entender un poco a China, obviamente, ¿no? Y las transformaciones del sistema internacional contemporáneo, lo que está ocurriendo en el sistema internacional actualmente. Vamos a hacer también un poco una retrospectiva histórica y cuáles son los desafíos tanto para Chile como para América Latina en general. Primero, para entender un poco a China en el sistema internacional, hay que entender los dos periodos, ¿no? Dos fases en el cual China juega en el sistema internacional. Tenemos un primer periodo en el cual yo discuto acá que abarca entre 1978 con el inicio de las reformas y aperturas en China y hasta aproximadamente el año 2013, que es cuando China ya empieza a consolidarse como potencia económica y se empieza a ver un cambio en su política exterior, por supuesto, con el ascenso de Xi Jinping en el año 2013, ¿no? Durante este periodo que podemos ver que son unos 30 años aproximadamente, China juega un rol importante en el sistema internacional, en la globalización misma, pero tiene un rol más bien pasivo, ¿sí? Tiene injerencias en el sistema internacional, pero de una manera pasiva. En cambio, a partir del año 2013 ya notamos que tiene, durante este proceso de consolidación que aún tiene, China como potencia global, ¿no? Potencia económica y geopolítica, ya empieza a tener a partir del año 2013 un rol más bien activo en este sistema. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta para saber a qué nos enfrentamos a la hora de negociar con China, comerciar con China y establecer cualquier tipo de vínculo con esta potencia que hoy por hoy se está consolidando. Entonces, bien, distinguido estos dos grandes periodos, el cual vamos a tratar brevemente de explicar para luego poder intercambiar con ustedes cualquier inquietud que tenga, vamos a pasar primero a entender un poco cómo se inicia este ascenso chino con las reformas y apertura en el año 1978. Me gusta comenzar explicando este periodo en particular con una frase de Deng Xiaoping que explica muy bien a la política tanto exterior como económica que llevó adelante Deng Xiaoping, que dijo: no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que cace ratones, haciendo una clara alusión a que no era tan importante en ese momento ya el rol que el comunismo en sí iba a tener en la política china, en la economía china, sino más bien cuáles iban a... que lo que importaba era el proceso transformador que se tenía que iniciar China, más allá del comunismo, si eso era necesario dejar el comunismo duro, para transformar la economía en base a las inversiones extranjeras y en base al incremento de la capacidad productiva dentro de un sistema más bien capitalista a nivel global, ¿no?
Ellos lo llaman, por supuesto, esta transformación, el socialismo con características chinas, pero manifiesta muy bien el pragmatismo y el realismo que entendía Deng Xiaoping, que lo más importante era llegar al desarrollo económico. Entonces, como bien le decía, Deng Xiaoping era un realista, principalmente en lo que es relaciones internacionales, entiende la posición de debilidad en el que estaba China y entiende sobre todo el contexto global hacia fines de los años 70, donde ya se empieza a vislumbrar un proceso de transformación global que va digamos, a explotar en los años 90, que va a ser la globalización tecnológico, económica y financiera que hoy por hoy todavía nos atraviesa. Entonces, bueno, lo que hace Deng Xiaoping primero es realizar un giro en la política exterior, trata de entender un poco el mundo, cómo se mueve, y por supuesto, este giro en la política exterior significa que la política exterior va a estar directamente volcada al desarrollo económico. Entonces lo que hace Deng Xiaoping, que entiende, que él ve que las comunidades chinas, tanto de Malasia como de Singapur o de Tailandia, son ricas, él entiende que un poco el problema es el sistema en el cual se rige la China continental, decide visitar esas comunidades, esos países, para entender un poco cómo funcionan y aplicar un poco esa lógica hacia adentro de China. Y ahí, en esa gira, también se entrevista con el líder de Singapur, Lee Kuan Yew, que vemos en la foto, en el cual le recomienda Lee Kuan Yew a Deng Xiaoping que deje de apoyar a los movimientos maoístas en el mundo, en Asia, y que es bueno para China cambiar un poco la imagen para ser un actor, un buen actor en el sistema internacional de confianza, por así decirlo, en el cual se ayornaba este sistema internacional y empezaba a jugar esas reglas, con esas reglas que eso le permitiría el ingreso de inversiones extranjeras. Hace una visita oficial por los Estados Unidos y también mejora las relaciones con Japón. ¿Por qué es importante entender esto? Primero porque tanto Singapur como Estados Unidos van a ser el modelo de desarrollo económico que va a implementar Deng Xiaoping para China, ¿no? Y después hay que entender que estas comunidades que él visita en Singapur, Malasia y Kuala Lumpur van a ser las comunidades chinas que van a empezar a invertir en la China continental a partir de 1978-79. Por supuesto, un gran inversor va a ser los Estados Unidos a partir de los años 80 y otro gran inversor va a ser Japón. Entonces, bueno, Deng Xiaoping realiza este giro en política exterior que de alguna manera le sirve a su política económica de reforma y apertura. Una vez consolidado su poder, inicia estas reformas económicas Deng Xiaoping basadas primero, en la descentralización del control del gobierno central sobre la economía. Digamos, esto es una ruptura, un cambio de paradigma muy importante con el modelo anterior que estaba aplicando el Partido Comunista Chino sobre la economía, sino que empieza a descentralizar el control, digamos, distintas empresas, ciudades y gobiernos municipales como provinciales empiezan a tener un mayor control de su propia producción, y esto con la idea también, y que se ve hoy en día mucho en China en todos los niveles, ya sea universitario, entre ciudades, empresarial, donde fuera, se induce a la competencia. Hoy por hoy China se rige bajo esta misma lógica. Eso cuando empezó en los años 70, a fines de los años 70, la idea era inducir la competencia entre empresas estatales para que produzcan más y esto lleve a generar más innovación y más crecimiento. Y también la idea es que las empresas de pequeños pueblos y aldeas compitan también para que puedan crecer y competir entre provincias y aldeas. Entonces, bueno, esta competencia interna lleva al estímulo de la producción, a querer producir más, a querer mejorar la producción. Y bueno, esto estuvo acompañado a fines de los 70, a principios de los 80, por lo que es la apertura a la inversión extranjera directa, que a partir de fin de los años 80 va a ser esta inversión extranjera directa la que va a impulsar el crecimiento basado en las exportaciones, algo muy característico de China hasta el día de hoy. Y por supuesto que esto estuvo sustentado en un desarrollo de la infraestructura, va a haber un gran avance en las inversiones a partir de los 80 en China para favorecer estas inversiones y a su vez
el crecimiento productivo y el desarrollo económico. Por supuesto que, dado el tamaño de la economía china y del impacto que iba a tener estas políticas de reforma y apertura, Deng Xiaoping no decide abrir toda la economía china, sino que decide lanzar lo que son las zonas económicas especiales, que son estas zonas económicas especiales que vemos en el mapa, que son 6 en total. El objetivo va a ser, por un lado, probar el éxito o hasta dónde podían llegar las reformas económicas en China. Entonces, bueno, si esto era exitoso, podría trasladarse al resto del país. Y el segundo objetivo era crear polos de desarrollo en la costa china. Entonces, esto es importante entenderlo porque estas 6 zonas, que son lo que es en su comienzo, fueron Shanghai, Xiamen, Shantou, Shenzhen, Zhuhai y Hainan, estas 6 zonas económicas especiales, hoy por hoy van a ser las zonas económicas, las regiones o las provincias y las ciudades más desarrolladas de China. Entonces, cuando entendemos y tratamos de visualizar todo el mapa chino, vemos que la mayoría de las exportaciones de los países de América Latina se dirigen a estas zonas económicas especiales o a estas regiones principalmente, dado que han sido las primeras que se han desarrollado, producto que recibieron las inversiones en su comienzo y iniciaron lo que es el despegue, el desarrollo económico de la economía china. Hoy por hoy, el gobierno, el gobierno central, digamos, está buscando, está promoviendo desarrollar todo lo que es el interior de China, pero aún así encontramos diferencias entre las ciudades y las provincias de la costa con el resto del interior. ¿Esto qué generó? Bueno, lo primero que generó fue un aumento de la población urbana a inicios de las políticas de reforma y apertura en los 80, a principios de los 80, vemos que China era un país agrario, en donde solamente poco más del 10%, casi el 20% vivía en las ciudades, el resto vivía en el campo. Entonces vemos la importancia que tenía, que aún tiene, el agro en la economía china. Esto produce una gran migración del campo a la ciudad. A partir del 2011 es cuando China va a pasar a tener más de la mitad de su población en las ciudades. Hoy por hoy debe estar cerca del 60%, pero aún un 40-45% todavía vive en el campo, ¿sí? En el interior. Entonces, esto nos muestra todavía cuánto aún tiene China por desarrollarse, ¿no? Si la idea es que la industria y la tecnología sigan teniendo cada vez más peso en la economía china, bueno, aún hay un 40-45% de la población que es rural. Esto que permitió, por supuesto, que contar con mano de obra para las fábricas que se instalaban durante estos años en las zonas económicas especiales. Entonces vemos que la mayoría de la población se instala en la costa. Vemos que durante estos 40 años hubo una gran transformación interna, una gran migración interna a China, donde el 94% de la población reside en las zonas de la costa. Y solamente el 6% de la población reside en el resto de China. Entonces esto genera como les decía, una gran transformación de la geografía humana de China. No solamente son las zonas más desarrolladas, las de la costa, sino también las más pobladas. Por eso, otro de los incentivos que tiene el gobierno central hoy por hoy de desarrollar el interior es que el interior tampoco se despoble, sino que cuente todavía con población suficiente para distribuir un poco más equitativamente todo lo que es el interior chino y también desarrollarlo. Vemos esto para entender un poco, para graficar. Yo estas imágenes las muestro siempre porque me parecen muy reveladoras, ¿no? Esto era Shenzhen en 1980, cuando se inician las políticas de reforma y apertura
y el Shenzhen en el año 2020. Pasamos de una aldea de pescadores a una mega urbe de más de 8 o 10 millones de habitantes. Y lo que era Shanghái en los años 80, la zona del Pudong la que vemos del otro lado del río, que ahí se desarrolla la zona económica especial, y lo que es el Pudong hoy por hoy 2020. Entonces vemos una transformación en estas ciudades que no podemos compararla con ningún otro proceso transformador en la historia moderna, para entender un poco la dimensión de lo que es la transformación china durante los últimos 40 años. Esto le permitió, como les decía, las reformas, las migraciones a las zonas económicas especiales, las inversiones, le permitió a China incrementar considerablemente año tras año su producción industrial, y en el año 2010 aproximadamente sobrepasó a los Estados Unidos como la principal potencia manufacturera a nivel global. Es decir, que China hoy por hoy es la principal potencia manufacturera, inclusive desplazando a los Estados Unidos. Como vemos en este gráfico, cerca del 30% de la producción manufacturera global se produce en China. Luego, el 16% en los Estados Unidos, y siguen los países como Japón, Alemania, Corea del Sur, India. Pero podemos concluir que aproximadamente 30% de todas las manufacturas que nosotros consumimos, que vienen, se producen en la República Popular China. Esto es a 2018, yo calculo que con los efectos de la pandemia, aún el porcentaje aún puede ser mayor. Esto es producto nada más y nada menos de todo este proceso que venimos viendo, que se inicia en 1978-79 con las políticas de Deng Xiaoping. A esto convierte a China, por supuesto, en una gran exportadora a nivel global. China crece con este aumento en la producción que se da a partir de los 80, a las famosas tasas chinas que durante 20 años aproximadamente, 25, rondó el 10%. Tuvo una pequeña caída en el año 2008-2009 con la crisis financiera global, y repuntó, pero luego se estabilizó a un 6-7%, que no es nada despreciable, un crecimiento para una economía china que ya es bastante desarrollada. Crecer al 6-7% es un gran logro, ¿no? Pero vemos cómo, si bien se amesetó, China sigue teniendo un crecimiento económico, un crecimiento del PBI bastante importante. Como vemos acá, China, el crecimiento está sostenido principalmente por lo que es el comercio exterior. Este es un factor importante entenderlo. ¿Por qué cuando hablamos de las transformaciones del sistema internacional contemporáneo? Bueno, porque China, al convertirse en la fábrica del mundo, al recibir inversiones de todo el mundo y convertirse en la fábrica del mundo, se convierte en una potencia comercial. Y acá lo interesante de este gráfico, vemos cómo durante los 80 y los 90, lentamente China empieza a crecer su cuota de mercado en el comercio internacional como exportadora, ¿no? Como potencia comercial. Pero el gran salto se da a partir del año 2000-2001, específicamente cuando China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Vemos el gráfico, es bien elocuente, que a partir del 2001 crece exponencialmente. Vemos la recaída que les nombré antes de la crisis financiera global de 2008, pero continúa creciendo las exportaciones y las importaciones, digamos, el comercio global de China crece año tras año, se produce un boom, ¿sí? Producto principalmente no solamente de la política económica, sino del ingreso a la Organización Mundial del Comercio, que le permite jugar con las mismas reglas que juegan el resto de las economías del mundo, principalmente las economías capitalistas. Esto, por supuesto, ¿qué es lo que tracciona? Una demanda de materias primas de parte de China, lo que hace crecer, coincide este gráfico, el precio de los commodities, el precio de los commodities. Vemos que a partir del
2001-2002, cuando China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, empieza a crecer el precio de los commodities. Esto es importante entenderlo porque nuestros países de América Latina, principalmente los de Sudamérica, como vamos a ver, son grandes exportadores de commodities. ¿Y por qué se dio el boom de commodities del año 2002-2003 en adelante hasta aproximadamente 2014-2015? Bueno, se produjo principalmente por China. El crecimiento económico sostenido de los países de América Latina, principalmente de Sudamérica, repito, se produjo por la demanda china que generó un boom en los precios de los commodities. Y acá vemos cómo crece a nivel, en mediciones per cápita, las exportaciones chinas. Comparamos los años 78, 88, 98, 2008, 2018, vemos que per cápita China exportaba $6,8 a exportar $2.656. Y el crecimiento del PBI es más impactante aún porque China pasó de tener un PBI de $156 en 1978, que era un país pobre, era el país más pobre del mundo, a ser un país de una renta de $9.770, que es un país de ingresos medios. Entonces produce una transformación dentro de China. Este crecimiento económico, producto de las políticas económicas que se implementan en los 80, genera esto, una transformación interna. Y esto le genera un claro superávit al Banco Central chino, donde empieza a tener cada vez más reservas en el llamado Banco Central, digamos, en el People's Bank, que es el Banco Popular. Vemos que el incremento de la reserva es exorbitante, acorde China crece como potencia económica comercial, principalmente, insisto, y recalco en esto, a partir del año 2000-2001, que China ingresa en la Organización Mundial del Comercio. Esto, por supuesto, le trajo el problema a China, el crecimiento, digamos, económico, el aumento de la reserva, una revaluación del yuan. Tuvo presiones varias veces en los Estados Unidos para que China no devalúe, porque China, al verse el yuan fortalecido, no le favorecía a las exportaciones, entonces lo que hacía China era devaluar. Esto le trajo inconveniente con Estados Unidos. Pero ¿cuál fue la solución que encontró China más allá de devaluar? Fue el comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy por hoy, estos datos son del 2019, China es el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos. Entonces, bueno, vemos cómo el sistema internacional cambió durante los últimos 40 años. China ya no es un país que exporta manufacturas baratas, no es un país de mano de obra barata, sino que hoy por hoy es un país que se convirtió en la segunda economía del mundo y el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos. Y vemos que a partir de los años 2000, la última década que pasó, China ya comienza a consolidarse como potencia, principalmente como potencia económica. Y ya ahí es cuando empieza a tener un rol más activo en el sistema internacional. China se convierte en el segundo importador y en el primer exportador en el mundo, lo cual indudablemente pasa a ser un jugador clave en la economía global. Si vemos acá las inversiones, estos datos son del 2019, China era en el 2019 el segundo país que más inversiones extranjeras recibía. Durante la pandemia en el 2020 superó a los Estados Unidos. Vemos que continúa este proceso de inversiones extranjeras, pero ya no tanto destinado a lo que son las fábricas, sino más bien en tecnología y lo que se podría decir consumo. Y esto, como les decía, el hecho de que China reciba inversiones tecnológicas, que lo recibió durante bastante tiempo, esto le permitió generar una transferencia tecnológica y hoy por hoy China se posiciona como una de las 20 economías más innovadoras
del mundo. O sea, para que vean un poco la transformación y cuán dinámica se volvió la economía china durante los últimos años. Y de hecho, el universo startup, que está tan de moda, ¿no? En el mundo empresarial, vemos que China es el país, el segundo país con más startups del mundo detrás de los Estados Unidos. Hoy estas startups, muchas de ellas, como Xiaomi, Didi, son multinacionales. Ant Group, son compañías que ya tienen un alcance global, compiten a nivel internacional y llegan a distintas partes del mundo. De hecho, en el 2020, de las 10 compañías más valiosas del mundo, encontramos, ICBC, Ping An y Huawei, que son 3 empresas chinas. ICBC, el banco, Ping An, que es una aseguradora, y Huawei, que es quien fabrica los celulares Huawei, que compite a nivel global con las otras marcas tecnológicas del mundo. Y nos lleva a ver este panorama que es cómo está hoy repartido, de alguna manera, el mundo en cuanto a socio comercial. Vemos que en 1980, excepto de China y de Mongolia, Estados Unidos era el principal socio comercial de todos los países del mundo. Hoy por hoy eso está en disputa y de hecho China es el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo. Entonces entendemos que en un sistema internacional donde el capitalismo manda, donde el comercio es clave, vemos que China es más importante que los Estados Unidos para la mayoría de los países del mundo. En este contexto donde vemos una disputa global, la disputa es comercial, es tecnológica, pero China resulta más importante para la mayoría de los países del mundo, inclusive de América Latina, que los Estados Unidos. Entonces esto denota un cambio en el sistema internacional. China ya no es un jugador pasivo, un jugador más, sino que es un jugador activo y clave en el sistema internacional. Tiene un rol cada vez más importante en este sistema internacional. Y si medimos el PBI ajustado, vemos que China es la primera o la segunda economía global. Es decir, que ya está prácticamente en paridad con los Estados Unidos. Entonces no se puede negar la importancia y el rol de China en este sistema internacional. Una de las consecuencias de esta política económica, de las más positivas, por así decirla, es la reducción de la pobreza. En el año 1978, cerca del 95% de la población china era pobre. Hoy por hoy, prácticamente han erradicado la pobreza. ¿Y por qué es importante tener esto más allá de lo positivo de erradicar la pobreza? Es porque China creó una sociedad de consumo. Durante los primeros 30 años hay que entender que la demanda interna no era importante en la economía china, sino producir para exportar, el comercio exterior. ¿Sí? De hecho, todas las exportaciones de América Latina, o por lo menos de Sudamérica, cobre, acero, petróleo, inclusive la soja, están destinadas, porque se sigue exportando, a la maquinaria industrial china. Es decir, a la producción china, ya sea inclusive la soja que exporta Argentina. El destinatario al final no es el consumo del ciudadano chino, sino la producción porcina. Allá se muele, se hace el pellet de soja que es el alimento para los cerdos en China. Entonces, durante los primeros 30 años, hasta la década del 2010, la demanda interna no era tan importante. Pero sí traccionó este desarrollo económico al consumo interno y sacó no solamente gente de la pobreza, sino que creó una sociedad de consumo. Entonces, a partir de ahora, a partir de los años 2010, es cuando la demanda interna sí empieza a tener un peso cada vez más importante en la economía china. De hecho, hoy por hoy China tiene la mayor clase media. Más clase media que los Estados Unidos, que Japón y que muchos países de Europa. Entonces vemos que, y esta clase media sigue creciendo.
Entonces vemos que China cambia hacia adentro y también cambia hacia afuera. ¿Sí? Esto es importante, este gráfico se lo quería mostrar un poco para que vean cómo del 2008 al 2018 China empieza a integrar, a conectar hacia adentro a través de líneas ferroviarias las principales ciudades, los principales centros de producción de China. Entonces vemos que de esta manera se integra la economía china, las ciudades desarrolladas de la costa, la primera zona económica especial, con el resto, el interior de China. Y esto a su vez tiene un rol importante con lo que vamos a ver ahora, digamos, que cumple una función importante, que es con lo que es la ruta de la seda. Con la llegada de Xi Jinping en el año 2013, ya podemos hablar claramente de un cambio en China como un actor activo en el sistema internacional. Entonces, y pongo esta frase para que comparemos un poco con la frase inicial con la que empezamos, que era la de Deng Xiaoping, hablando del gato negro o gato blanco que cazaba ratones. Pasamos a esta frase y a este concepto que tiene China sobre sí mismo y sobre el resto del mundo, que ya claramente China piensa a nivel global, no solamente a nivel local. Que es lo que decía Xi Jinping, la construcción de la comunidad de destino común para la humanidad necesita la participación de todo el mundo. Debemos unir a las personas de diferentes pueblos, diferentes creencias, culturas y lugares para construir esta comunidad. Es decir, está pensando a nivel global, a nivel internacional. No solamente se limita las políticas económicas a tener un impacto local, sino que ya empiezan a tener un impacto a nivel global. Entonces, ¿cómo se concreta esto? Bueno, a través de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda que ya seguramente escucharon hablar, que los dos principales fines iniciales eran y siguen siendo expandir y consolidar los mercados de exportación y garantizar la seguridad alimentaria y energética. ¿Sí? Pero hay mucho más a través de esto, porque China inicia un plan de inversiones bastante agresivo en los países miembros de la ruta de la seda, ya sean puertos como ferrocarriles, para que se integren comercialmente. Tenemos lo que es la ruta de la seda, que son los ferrocarriles, la ruta marítima, que son los puertos. Y este es el plan inicial de la ruta de la seda, que conecta inicialmente, era para conectar, buscaba conectar el este asiático con Europa a través de ferrocarriles y todo lo que es para llegar al Mediterráneo desde el mar del sur de China hasta los países europeos del Mediterráneo, pasando por el Océano Índico y todo lo que es el canal de Suez. Entonces China va conectando estos puntos globales y de esta manera se va creando esta red global en el cual China es el principal actor, ¿no? El actor protagónico, porque es quien invierte, quien es que pone el dinero para que esto se haga realidad. Y una de las inversiones más importantes es el corredor China-Pakistán, que va de Kashgar hasta Gwadar en Pakistán. Entonces China es un puerto en Gwadar que conecta el interior de China con la entrada del Golfo Pérsico y de alguna manera independiza a China geopolíticamente porque no necesita pasar por ejemplo, el estrecho de Malaca. Digamos, tiene salida directa a lo que es el mar Arábigo, la entrada del Golfo Pérsico. Entonces también cumple una función geoestratégica la ruta de la seda. Actualmente incluye a más de 65 países y bueno, dentro de estos 65 países habitan más de 4.400 millones de personas, o sea, la mitad de la humanidad, y planean invertir más de 800 millones de dólares. ¿Sí? Es la característica principal de la política exterior china. Y si vemos este gráfico, vemos cómo China principalmente invierte en los países que son miembros de la ruta de la seda. Vemos en Sudamérica, Chile, Bolivia, Venezuela. Vemos que en el resto del mundo, que son esos países de podemos decirle que están los principales puntos que son las inversiones, los puntos azules, que ha realizado China durante los últimos años. 41 inversiones en oleoductos y gasoductos, 199 en centrales energéticas, 203
203 en carreteras, puertos y líneas de ferrocarril. O sea, toda esta masividad de inversiones, principalmente, que lleva a cabo China, se realiza a través de la Ruta de la Seda con la idea de generar esta conectividad. Entonces podemos llegar a la conclusión de que China está moldeando, de alguna manera, no solamente al sistema internacional, sino a la globalización misma. Ahora, este proceso de transformación, tanto local como global, se acelera por dos factores concretos. Primero fue la elección de Donald Trump como presidente, que identifica a China como principal enemigo comercial, también tecnológico, y la aparición del COVID-19. ¿Por qué? Por la aparición del COVID-19 hacía el cambio de poder en el sistema internacional, ¿sí? Un académico internacional, Richard Haas, dijo el año pasado que la pandemia acelerará la historia en lugar de modificarla. Es decir, que la historia se va a modificar, sino que se acelera el proceso que les vengo explicando, que se dio inicio en los años 80, que se aceleró a partir de 2013, que es el crecimiento de China y el futuro reemplazo tal vez como principal potencia económica y líder de la globalización, reemplazando a los Estados Unidos. ¿Qué decía Haas? La pandemia y las respuestas a la misma revelaron, reforzaron las características fundamentales de la geopolítica de hoy y que como resultado esta crisis no será un punto de inflexión, sino más bien una situación más dentro de las que hemos vivido durante las últimas décadas. Esto nos lleva de lleno a la competencia con los Estados Unidos. Nos preguntamos entonces si es el fin del desacople entre las economías norteamericanas y China, si podemos hablar de democracia versus comunismo o bien de plutocracia versus meritocracia, qué significa esta guerra comercial tecnológica, qué tipo de influencia ejercen o pretenden, ¿sí? Principalmente China, y la pregunta más importante es si estamos ante un nuevo orden internacional. Esto es un poco para que veamos lo que se comercia entre Estados Unidos y China. Principalmente lo que exporta Estados Unidos, China a los Estados Unidos son bienes tecnológicos, que muchos de esos bienes se terminan de producir en China, no más bien tecnológicos, sino más bien lo que son computadoras, celulares, productos digamos, mecánicos, ¿no? Que se destinan al mercado norteamericano. Pero vemos que el déficit norteamericano es muy grande, ha sido muy grande. Entonces la decisión de Trump fue imponerles aranceles, y vemos esta comparación que durante el primer semestre de 2018 con el de 2019 se redujeron las exportaciones chinas, pero solamente en 31.000 millones de dólares. No fue un cambio sustancial lo que generó las subas aranceles por parte de Donald Trump, sino que la parte negativa se la lleva a los Estados Unidos, porque vemos acá las inversiones de China en los Estados Unidos, que habían comenzado a crecer a partir de los años 2010, caen prácticamente a cero en 2018 después de que Trump impusiera los aranceles a los productos chinos. Entonces acá vemos claramente un cambio en el juego del sistema internacional. Digamos, quien está en posición de fuerza, podemos decir hoy, no es los Estados Unidos, sino que China. Entonces cobra más importancia aún China en este sistema internacional y sobre todo para las economías latinoamericanas. Y uno de los puntos más álgidos de esta guerra tecnológico-comercial es la carrera del 5G, que vemos que la principal empresa que otorga licencias y que está produciendo la tecnología 5G es China, que es Huawei, no encontramos ninguna norteamericana. Entonces, bueno, evidentemente la balanza se está inclinando año tras año a favor de China. Bien, como les comentaba anteriormente, los planes quinquenales son de suma importancia para entender la economía china y cómo se diseña la política económica desde el gobierno, porque se establecen planes quinquenales de 5 años, como lo dice la palabra. Ahora acabamos de entrar en el 14º plan quinquenal, que, como decía, entró hace poco, en marzo de este año, del 2021, va a durar hasta el 2025, y los objetivos de este plan quinquenal, quiero
que los objetivos siempre se van renovando y se van perfeccionando. Eso es lo bueno del plan quinquenal. Tienen como norte el desarrollo económico, pero los métodos van cambiando y se van superando a medida que pasan de un plan a otro. Lo bueno, lo interesante de este plan quinquenal es que obviamente busca incrementar digamos, la producción local, el crecimiento económico, pero principalmente apuesta a lo que es la producción agrícola, ¿sí? Y se va a focalizar también en lo que es la transición energética, a producir, digamos, a tener una base energética mucho más limpia, más amigable con el ambiente para mitigar los efectos del cambio climático. Pero yo creo que lo más importante del nuevo plan quinquenal, del 2021 al 2025, es la política económica que promueve la que es la economía de doble circulación. ¿Por qué? Porque, como bien les venía diciendo anteriormente, la demanda interna, el consumo interno chino no era importante o no era tan clave en el desarrollo económico chino, sino que lo que traccionaba a la economía china era el comercio exterior. Bueno, a partir de el crecimiento o la mejoría en la calidad de vida de la población y principalmente dado que China entiende que es necesario tener más autonomía en cuanto al comercio internacional, producto del conflicto con Estados Unidos, con Europa también, con Australia, que digamos se prevé cierto desacople, deciden apoyar su crecimiento económico en la demanda interna. Es decir, que a partir de ahora sí la demanda interna va a ser importante. Pero esto no significa que China se va a aislar. Tengan en cuenta que todavía más del 60% del PBI chino lo explica el comercio internacional. Y lo que quiere el gobierno chino es que eso se revierta y que el PBI, digamos, esté explicado más por la demanda interna que por el comercio internacional. Pero como les decía, la idea de China no es aislarse, sino integrar, digamos, generar una doble circulación, ¿sí? La demanda interna con la externa, y articular ambas demandas, sin la necesidad de depender tanto del resto del mundo, pero sí conectándose con el resto del mundo. Esto es lo que se llama la economía de doble circulación. Busca tener más independencia, apostar más por la demanda interna, pero sí continuar vinculado con el resto del mundo, comercialmente, por supuesto, a través de la ruta de la seda, pero generando esta doble circulación. Este gráfico lo explica un poco mejor, ¿sí? Es incrementar el papel, ¿no?, en la economía del consumo interno, favorecer el avance tecnológico y que esto, por supuesto, también se aplica a lo que es a los servicios de la manufactura. Y a su vez esto integrarlo con más zonas, integrarlo con otras zonas económicas de otros países, seguir encarando más liberalización económica, pero teniendo en cuenta la demanda interna, internacionalizar el yuan, bueno, integrar tanto la parte interna de su economía como con la parte externa. ¿Y qué es lo interesante de esto para las economías latinoamericanas? Es que, como bien les decía, las economías latinoamericanas han exportado principalmente commodities a China para su maquinaria productiva, industrial, y ahora es cuando aparece la oportunidad, por así decirlo, de empezar a exportar productos que abastezcan a esta demanda interna. Porque, por supuesto, si bien China planea volcar muchas de sus inversiones hacia la producción interna, autoabastecerse en muchas cosas, no significa que China va a ser totalmente autónomo o independiente, sino que va en este traccionar de la demanda interna y vincularse con el resto del mundo, va a demandar de otros productos del resto del mundo. Y yo creo que en esto sí entran a jugar los alimentos que
América Latina, Chile, le puede proveer a la economía china. ¿Cuáles son un poco los vínculos que hay entre América Latina y China? Bueno, es el principal socio comercial de la región, como ya vimos, es uno de los principales inversores. China, hay que tener en cuenta que promueve el Win-Win Policy, trata de no generar un vínculo económico-comercial donde la región se lleve la peor parte. Trata de estimular, digamos, una mejoría en los vínculos comerciales. Siempre el Estado chino es el principal interlocutor, y de hecho ya a partir del año 2008 China lanza cada 2 o 3 años el libro blanco sobre América Latina, donde se estudia y se analizan políticas sobre América Latina y para aplicar con América Latina. De hecho, a nivel multilateral, bueno, China es parte de los BRICS, existe el foro China-CELAC, muchos de los países de América Latina, algunos, como Chile y Venezuela les había nombrado, son parte de la Ruta de la Seda, parte de lo que engloba la idea de la política exterior china de Xi Jinping, de la comunidad de destino compartido, y ya vemos que en una fecha tan temprana como el 2006, ya hay tratados de libre comercio entre los países de la región. El primero fue Chile, ¿no?, con China en el 2006, luego sigue Perú y Costa Rica. Vemos acá un cambio en el patrón de relacionarse, porque vemos que en los 2000 lo que más promueve China son tratados de libre comercio, que países con economías abiertas, exportadoras, como Chile, Perú y Costa Rica, firman con China, pero ya a partir de los años 2010, como les venía comentando, con el cambio en la estrategia china de relacionarse con el mundo, cómo pasa a ser un actor más activo en el sistema internacional, ya promueve algo más que vínculos comerciales, sino que promueve lo que son las asociaciones estratégicas y la Asociación Estratégica Integral, como el caso de China en 2016, la Asociación Estratégica, y luego los países más grandes, por así decirlo, más Perú y Venezuela, que son Brasil, México, Argentina, firman esta Asociación Estratégica Integral con China. Entonces vemos que por comercio, como con asociación estratégica integral con los distintos países de América Latina. Entonces, hay canales para aprovechar las oportunidades que China brindaría con esta nueva propuesta de la nueva Ruta de la Seda, por supuesto, y lo que es la economía de doble circulación, donde se intenta incrementar la demanda interna y que tenga mayor peso en la economía. Entonces, bueno, hay canales para aprovechar desde América Latina para aprovechar este vínculo y esta transformación que está generando China en el concierto internacional, producto de su propio cambio interno. Hay que tener en cuenta que ya es tal el peso de la economía china a nivel global que el cambio interno tiene repercusiones en el resto del mundo. Bueno, entonces estos son los canales que tiene, los puentes que tiene América Latina para vincularse con la República Popular China. ¿Cuáles son los sectores estratégicos, principalmente estratégicos de China en América Latina? Alimentos, minerales, energía, el mercado local, ¿sí?, el mercado norteamericano a través de Centroamérica y México, generar inversiones en lo que es infraestructura y conectividad, expandirse financieramente, y también geopolíticamente China observa la cercanía que hay con la Antártida, que va a ser una región de disputa también, yo estimo, en el futuro. Vemos acá, a nivel inversiones, cómo han ido creciendo las inversiones chinas en América Latina en la última década, como les decía, cuando China ya empieza a tener un peso más destacado a nivel internacional. Y aquí por país, quienes han recibido las principales inversiones entre 2005 y 2017, Brasil, Perú, Argentina, México, los principales, y después sigue el resto. Ahora, ¿cuál es la mirada regional? Esto es importante también planteárselo, porque si bien en el vínculo bilateral, las relaciones bilaterales, América Latina, en los foros
con China se presenta como una región, como un bloque, no es lo mismo económicamente. Cada país, a nivel económico, el vínculo es más bien bilateral, no multilateral, y tiene su propia estrategia de inserción con China. Bueno, ¿cómo afecta esto a los países de América Latina? ¿Qué papel cumplen los países de la región? Hoy tenemos dos bloques claramente definidos en América Latina. Uno es la Alianza Pacífico, México, Colombia, Perú, que es un bloque regional que prácticamente no existe el comercio entre estos países, pero sí es un bloque totalmente abierto, integrado a la economía mundial, integrado a la economía del Pacífico, a China, digamos que tiene muchísimas posibilidades de exportar aún más, de integrarse aún más. Y después tenemos la región, digamos, lo que es el bloque del Mercosur, que es un bloque que pondera lo que es el mercado interno, la producción industrial, que no es abierto, sino que no es más lo que comercia hacia adentro que lo que comercia con el resto del mundo, por ser un bloque más cerrado. Entonces, bueno, ¿cómo se logra a partir de los bloques comerciales una mayor vinculación entre sí? Pensando en la densidad que se puede tener, que puede generar, porque al existir una integración económica, se puede generar más intensidad, ¿sí?, a la hora de negociar con China, digamos, que el peso de China no sea tan grande a la hora de comerciar, de negociar con los países de América Latina. Digo, hay que ver si es probable, ¿no?, si se puede generar este vínculo entre Alianza Pacífico y el Mercosur. Muy difícil, pero bueno, son dos bloques a nivel internacional, son dos bloques económicos de mucho peso. No hay que subestimar la importancia del Mercosur como bloque regional, ni mucho menos de la Alianza Pacífico. Bueno, hay que también, yo creo que uno de los desafíos es pensar la región de una manera mucho más integrada y principalmente sobre China. Vemos que la Unión Europea se piensa como bloque, vemos que otros países como el ASEAN se piensan bloque. Bueno, yo creo que América Latina, más allá de que estos bloques son tan distintos, tiene que buscar la manera de pensarse en bloque. Y hay claramente una diferencia, por supuesto, entre lo que es Centroamérica, México y el resto de América y Sudamérica, porque vemos que los países de Centroamérica y México están integrados con los Estados Unidos por el NAFTA, y aparte son productores de ciertas manufacturas. No son grandes productores de materias primas, de commodities, que es lo que demanda China, que genera una mayor complementariedad. Bueno, de todas maneras, yo creo que está la necesidad de pensarse globalmente y tener una estrategia hacia China. Y para concluir, si uno se fija más allá de la economía de doble circulación, el incremento de la demanda interna y la inversión en la economía local y producir más localmente, que es lo que propone China, sin aislarse del mundo, vemos que productos como los chips, ¿no?, para computadoras, digamos, la demanda china viene disminuyendo, pero no así de los productos que exporta América Latina, principalmente lo que es soja y petróleo. Si bien no es lo ideal exportar únicamente soja y petróleo, vemos, sin embargo, que lo que produce América Latina, ya sea esto como alimentos, productos finales que se pueden elaborar acá, China lo va a seguir demandando. Entonces, cuando debemos ver las oportunidades, vemos que los desafíos son muchos, pero yo creo que el desafío principal es entender, primero, China, cómo China ve globalmente al mundo, qué es lo que significa la ruta de la seda, integrarse a través de la ruta de la seda, y sobre todo lo que es la economía de doble circulación, qué significa la demanda interna, apuntalar la demanda interna y vincularse al mismo tiempo con el resto del mundo, y las oportunidades, sobre todo, que surgen para América Latina, de exportar aún más, puede ser alimentos, pero con más valor agregado hacia el mercado chino, porque ahora la demanda interna entra a jugar en la economía china,
antes no jugaba, no tenía el peso que tenía, ahora sí, y cada vez va a ser mayor, y sobre todo en el contexto de conflicto internacional, digamos, de tensión global, donde China lo que busca es tener socios comerciales confiables. Ha habido muchas tensiones con Australia, muchas cosas se le ha dejado de comprar a Australia, se le ha dejado de comprar a Estados Unidos, es decir, vemos que se está reconfigurando el mundo en cuanto a los socios comerciales que empieza a priorizar China, o a descartar en todo caso. Bueno, en este contexto yo creo que surgen un sinnúmero de oportunidades que dependen de nuestra diplomacia, de nuestros países, de nuestros gobiernos, y también del sector empresarial, aprovechar con China siempre y cuando se entienda qué es lo que propone China para su propio mercado interno como para el resto del mundo. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que no me haya extendido en el tiempo. Así que si tienen preguntas, podemos comenzar. Bueno, estimados amigos, todos los presentes, muchas gracias. Una gran concurrencia. Bueno, ¿qué duda cabe que China es una gran potencia en el ámbito comercial y en ambos sentidos, tanto de importación como de exportación? Es un país que creció enormemente a tasas que llegaron por ahí a bordear el 18% en algún momento, y que además su clase pobre, o que era una clase más bien eh, restringida en términos de económico, pasó a ser una clase media muy potente, y eso también potenció el tema del poder adquisitivo de China. Tenemos bastantes preguntas. Les pido por favor a los que estén presentes que respondan la encuesta, que para nosotros es fundamental para poder seguir en esta etapa de webinars. Y también les aprovecho de comentar que estamos con un problema técnico en este momento desde Córdoba, pero Gonzalo lo estamos llamando vía otra forma para que responda a sus preguntas, así que va a estar feliz de poder responder. De todas maneras, posteriormente este video queda alojado en nuestra página de YouTube, y obviamente Gonzalo siempre tiene a disposición a través de su correo a responder preguntas. Así que partimos con las preguntas. A ver, dice Gonzalo, dice, considerando que las inversiones chinas son principalmente estatales, ¿cómo visualiza la inversión y generación de verdaderos monopolios controlados por sectores estratégicos en otros países poco a poco? O sea, en el fondo, que el temor de que China nos vaya quitando las empresas privadas. Sí, la verdad que bueno, la pregunta es muy interesante. Por supuesto, como planteaba, y es también un poco el título de este webinar, es desafíos y oportunidades. China, que tiene, digamos, la necesidad de expandirse comercialmente, la necesidad de invertir en otros lugares del mundo, tener la posibilidad de garantizarse tanto materia prima como algunos productos esenciales para el funcionamiento de su economía, y ahora con el surgimiento de la demanda interna, abastecer a su demanda interna. Claro que es un problema el hecho de que, primero, China piensa muy estratégicamente su política exterior y sus inversiones, y en este caso piensa en los sectores estratégicos que le conviene y el sector estratégico de otros países, ¿no? Como por ejemplo la minería en América Latina, en Sudamérica, o también hay inversiones en la hidrovía en Argentina, digamos, hay sectores estratégicos en los que están invirtiendo, y efectivamente esto es un problema para la región. Pero yo creo que no se lo podemos achacar únicamente a China, sino que creo que eso son políticas de Estado que en todo caso debe planificar los países de América Latina. No solamente estamos hablando de, China sigue sus propios intereses, si bien persigue una política de win-win, pero los países de América Latina tienen que tener una estrategia para con China. Y cuando los sectores estratégicos, de alguna manera, necesitan inversiones chinas o se ven en riesgo, si se quiere decir, no quiero utilizar la palabra riesgo, pero si hay un problema con las inversiones chinas sobre ese sector estratégico, bueno,
para evitar caer bajo el monopolio de una empresa china o de el gobierno chino en este caso, que de alguna manera tiene una relación muy cercana con la empresa, hay que diseñar políticas estatales. Y ahí cuando yo decía, y siempre digo que el Estado chino es el último actor. ¿Cuál es la solución? Bueno, si vemos que una empresa monopoliza un sector en, en Argentina o en América Latina, bueno, ahí está la virtud o la necesidad, ¿sí? Estará la virtud de negociar del Estado local, digo, el Estado en América Latina, con el Estado chino. Digo, hay que pensarlo de esa perspectiva. Claro que es un riesgo, nunca deja de ser un riesgo cuando se invierte en el sector estratégico, pero creo que también, y esto es lo bueno de China también en algún aspecto, que al ser el Estado el último o un interlocutor válido, siempre hay una opción o una posibilidad de dialogar con un actor de poder como el Estado, Estado, para llevar a cabo cierta política o para, no sé, promover a convenios que no terminen afectando los sectores estratégicos, ¿no? Cosa que no pasa por ahí si una empresa norteamericana o europea, ya es más difícil hablar con los gobiernos de esos países. Pero en cambio con China, como hay una relación directa entre empresa y Estado, sí se puede hablar con el Estado. Entonces creo que está el problema de estos monopolios que pueden surgir, que pueden mantener las empresas chinas a la hora de invertir, pero también está la posibilidad de hablar con un actor superior que es el Estado chino. No sé si de alguna manera responde, Carlos. Muchas gracias. Seguimos, estimado Gonzalo. Dice, ¿cómo evalúa la economía de algunos países, incluso de continentes que dependen de China? ¿Y es sano la economía mundial que así sea? ¿Es sano para la economía que dependamos tanto de China en el fondo? No, obvio que no es sano que haya una fuerte dependencia de China. El tema es que, bueno, como antes Europa y los Estados Unidos y tiempo atrás el Reino Unido de alguna manera traccionaban la economía global, bueno, ahora lo está haciendo China y claro que no es positivo que una economía genere tanta dependencia. Ahora, está también, digo, ¿no? Hay una frase que dice, se necesitan dos para bailar un tango. Está también la otra contraparte, está también la capacidad de nuestros países, primero, de tratar de diversificar digamos, el destino de las exportaciones, si bien eso se puede producir más por la demanda, pero también hay que salir en búsqueda de otros mercados y también, a su vez, respecto con China, tratar de generar una diversificación, diversificar la canasta exportadora hacia China. Yo creo que si bien puede haber cierta dependencia, pero también existe la posibilidad, o tendría que barajarse la posibilidad de exportar más que commodities o materias primas, sino aprovechar esta demanda que es esta nueva demanda interna que se está promoviendo en el mercado chino para nosotros dar un salto exportador y tratar de exportar más, con más valor agregado, diversificar más y que esta dependencia no sea tan negativa como lo es si en el caso de que solamente vendemos productos a granel o únicamente materia prima. Perfecto, Gonzalo. Dice, ¿cómo ve usted el mundo y la economía post pandemia? ¿Qué cambios importantes podrían proyectarse? Bueno, es muy interesante porque yo creo que primero va a haber, propiamente la pandemia, yo creo que los estados, no tanto China, que está buscando fortalecer la economía con esta propuesta de economía de doble circulación, pero yendo a los demás estados, como en Europa, Estados Unidos, algunos de Asia, inclusive de América Latina, yo creo que va a haber una política económica expansiva, es decir, que los estados van a gastar mucho para reactivar la economía local y eso de alguna manera va a reactivar la economía global. No, yo creo que por un lado eso, que va a haber una reactivación de la economía global propio de las políticas económicas de los países, y si alguno tuvo la oportunidad de escuchar el discurso de Biden días atrás en el Congreso de los Estados Unidos, bueno, habló claramente de la vuelta no sé si la vuelta del Estado en la economía, pero sí apunta a tener un gran gasto público para reactivar la economía. Entonces,
Post pandemia nos vamos a encontrar con un flujo de dinero, con un impulso económico producto del empuje que le va el Estado. Eso por un lado. Después tenemos por el otro la propia economía china que va a estar traccionando durante toda esta década con esta nueva política de doble circulación. Entonces vamos a tener vamos a ver una serie de economías que traccionan por el gasto estatal y por el otro por la propia demanda del producto de la transformación interna china. Y a su vez eso va a estar medio por la competencia. Yo creo que la competencia entre Estados Unidos y China también va a marcar la agenda de la economía global, de la economía internacional en los próximos 10 años. Esta competencia que estamos viendo, que también tuvimos oportunidad de hablar recién en la exposición, esta competencia entre Estados Unidos y China yo creo que por lo menos llegó para quedarse, ¿no? Por lo menos por un buen tiempo, en el sentido, hablando de los próximos 10, 15 años, porque hay mucho juego, porque no solamente estamos hablando del estatus de liderazgo de los Estados Unidos, sino también estamos hablando de economías capitalistas que compiten. No estamos hablando de un choque ideológico, sino dentro de este marco capitalista estamos hablando de modelos de capitalismo. ¿Qué tipo de capitalismo es el que va a resultar, no sé si vencedor, pero más exitoso? Porque tenemos un capitalismo de Estado dirigido, de Estado regulado, como lo es el de China, que ha sido muy eficaz, y después tenemos el capitalismo de mercado regulado, por así decirlo, que es los Estados Unidos, Europa, el que conocemos, que evidentemente mostró sus falencias con la globalización económica. La respuesta a la pandemia también muestra las falencias de este modelo capitalista. Entonces, bueno, en la pospandemia vamos a ver un choque de capitalismo. Pero lo interesante es que estos capitalismos van a traccionar. No es que estos capitalismos van a frenar el crecimiento económico global, sino que tanto el capitalismo del mercado autorregulado, que va a estar en su crecimiento impulsado por el Estado, no solamente por la oferta y la demanda, lo que le venía diciendo, y por el otro, el capitalismo de Estado regulado, que es el chino. Entonces, bueno, esa competencia y esa demanda va a generar la recuperación económica post-pandemia y va a ser la característica principal de la recuperación post-pandemia. Gonzalo, una reflexión antes de la otra pregunta. Esta reflexión ya la habíamos conversado. Toda esta clase media, ¿no es cierto?, que pasó de pobre a media, y la media que pasó a rica, que es un porcentaje que es menor, pero dada la población de los 1.500 millones chinos, la cantidad de ricos que hay hoy día es muy, muy grande. Y pensando en este ejemplo, un poco lo que conversamos sobre la exportación de vinos. Hoy día sabemos que los chinos están aprendiendo a tomar vinos, por ejemplo, y que la cifra que toma vino no alcanza el 1%, o sea, es bastante inferior al 1%. Entonces, el pensamiento es que ¿qué va a pasar cuando los chinos aprendan a tomar vino? Porque hoy día compran por precio. Hoy día el vino más caro es el que más venden. Pero ¿qué va a pasar cuando aprendan a tomar los chinos aprendan a tomar vino? ¿Cómo se ve ahí el tema de bloque y el tema de la ruta de seda? Sí, muy buena pregunta esta, Carlos. Sí. A ver, primero que yo creo que cuando explote la demanda interna china no vamos a saber cómo abastecerla. Digamos, yo creo que eso va a generar una suba de precios muy probablemente. Porque, como decís, es muy, muy mínima el porcentaje de la población que consume vino, y producto de la política económica que está implementando el gobierno chino de empujar la demanda interna, más gente que se incorpora a la clase media y que tiene más capacidad de consumo va a querer consumir más vino. Porque estamos hablando no del vino, porque también ocurre con otros insumos, con otros bienes. Pero bueno, el caso del vino sí es un caso muy interesante, y yo creo que acá, como les decía, está el secreto, por así decirlo, o la capacidad de cada estado de entender cómo aprovechan los puentes que se tienden para llegar a China. Y en este caso, los convenios de los que hablábamos, los convenios, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Chile o los tratados de asociación estratégica y asociación estratégica integral, son puentes para aprovechar, para impulsar más mercado con China, y por supuesto la ruta de la seda, porque quien está incorporado a la ruta de la seda, de alguna manera tiene prioridad en este comercio con China.
Entonces ya va a haber facilidades, digamos, ya por cuestiones de precio, de logística y demás, quienes sean parte de la ruta de la seda van a tener la chance y la posibilidad de llegar con más facilidades al mercado chino. Yo creo que, bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de entender cuáles son los puentes que se tienden con China y entender lo que pasa hacia dentro de China, cómo va a crecer la demanda interna para aprovechar nuestras exportaciones, como en este caso el vino. Chile ya tiene un tratado de libre comercio con China, lo cual abarata mucho el precio del vino chileno. También Chile es parte de la ruta de la seda, es socio, tiene un tratado de asociación estratégica. Entonces, bueno, yo creo que en el caso concreto de Chile y el vino chileno, que yo, por experiencia de vivir en China, en Shanghai, de un vino argentino que encontraba 5 chilenos, lo cual no me agradaba mucho, ¿no? Porque uno, bueno, quería ver. Pero bueno, el tema es que se ve que la estrategia comercial de Chile, de vender el vino en China y a su vez los puentes que tiene ya establecido Chile con China le permiten que el vino chileno sea demandado en China y tenga todavía un techo muy alto para seguir vendiéndose. Entonces, yo creo que esta estrategia también hay que pensar, y creo que también Chile ha sido muy inteligente en esto, ¿no? En saber entender cómo relacionarse con China y aprovechar las oportunidades que brinda China para estar al mercado de China, ¿no? Eso es fundamental. Perfecto. Mira, en honor al tiempo, vamos con la última pregunta. Dice, ¿qué implica para China el Tratado de Libre Comercio que firmó recientemente con los países del Asia, Japón, Australia, Corea y Nueva Zelanda? Sí, yo creo que China, en este caso, si hablábamos de que China podía reemplazar a Estados Unidos, bueno, esto fue un paso en primero reemplazar a Estados Unidos como principal actor en el Asia-Pacífico. Antes, con Obama, que habían propuesto el Trans-Pacific Partnership, Estados Unidos quería jugar en el área del Asia-Pacífico, quería seguir siendo relevante. Bueno, ahora ya no lo es Estados Unidos, que el principal actor es China. Obviamente esto dinamiza la economía porque agiliza mucho más el comercio y las inversiones entre estos países que han firmado el convenio, y por supuesto significa que se incrementan las exportaciones de estos países que son parte de este tratado. Yo creo que va a significar ya de por sí el bloque económico más grande del mundo, y es un punto de partida para pensar de acá a futuro cómo poder ganar más mercado en China y cómo, por más que en otros sectores de la economía mundial el comercio pueda estar mermando o haya crisis, pero este bloque precisamente por la densidad y por la fuerte demanda y por la agilidad económica, usted no hay que olvidarse que hoy por hoy el área económica más importante a nivel global, ¿sí? No es el Pacífico Atlántico, digamos, el Atlántico norteamericano europeo, sino que es el Asia-Pacífico. Digamos, hoy el eje dinámico, el área más dinámica y más importante de la economía mundial es el Asia-Pacífico. Eso está traccionando la economía global, está traccionando a la recuperación económica. Este convenio va a ayudar a la recuperación económica, no solamente en la región, sino a nivel global, y sin duda va a ser el área más importante, va a seguir creciendo como área más importante a nivel global en los próximos años, y sin duda el comercio se va más que multiplicar, tanto las exportaciones chinas como las importaciones. Por eso les decía que quienes tienen la suerte o la posibilidad de formar parte de este tratado van a incrementar sus exportaciones y su comercio con China indudablemente. Perfecto, Gonzalo. Gonzalo Villaino, te agradezco mucho. Tu presentación ha sido un tremendo aporte. Yo creo que igual nos queda bastante tema. No sé si quieres entregar algunas palabras antes de dar por terminado este webinar. Bueno, primero agradecer nuevamente, Carlos, por la oportunidad, pedir disculpas por este inconveniente con la conexión. Hoy por hoy, digamos, las pandemias nos obliga a este tipo de webinar, de charlas. Lamentablemente hay cuestiones que uno no maneja y bueno, nos vemos obligados a finalizar de esta manera. De todas maneras, espero que lo hayan podido disfrutar. Y bueno, muchas gracias también por las preguntas, muy interesante, lo disfruté. Y creo que es muy importante lo que están haciendo con el ciclo webinar y todavía más con China, porque es fundamental entender
principal actor del siglo XXI, que es China, y qué rol jugamos los países de América Latina. Así que bueno, abierto a cualquier pregunta o a cualquier otra charla o lo que sea en el futuro, estoy totalmente disponible. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta ustedes. Bueno, estimados amigos, con esto damos por terminado, sin antes que dejarlos invitados a nuestro próximo webinar. Vamos a publicar, va a estar con nosotros Roberto Darrigrandi, un economista nacional muy reconocido, decano de la Facultad de la Universidad Diego Portales, quien además nos va a hablar sobre cómo se viene la economía y cuál es el beneficio de esta alza del cobre, que todos queremos saber, ya que tenemos precios que no teníamos hace bastante tiempo. Nosotros vamos a publicar la dirección de Gonzalo, para que ustedes le puedan escribir y vean las preguntas que quedaron pendientes, que fueron bastantes. Y nuevamente les doy las gracias y les pido que por favor no dejen de responder nuestra encuesta, porque eso nos ayuda a seguir adelante e ir mejorando todo el tiempo. Así que muchas gracias, buenas tardes, a cuidarse, sigan cuidándose, que esto no ha terminado. Muchas gracias. Un abrazo y las gracias de Puerto Valparaíso. Hasta luego.